Son las 12 de la noche y la cabina interdimensional acaba de aterrizar en el plano material, lo que significa que ustedes y yo por los próximos minutos estamos a merced de las fuerzas de lo oculto. Bienvenidos nuevamente a Radio Macabra, su podcast de historias, relatos y leyendas. Pero ya saben que no estoy solo, me acompaña mi compañero Alan. ¿Cómo estás? Bastante feliz de estar grabando este episodio. Llevo ya, además, ¿se acuerdan hace 2 meses cuando empezamos a hacer el capítulo del coronavirus? Y dijimos, no creo que nada malo pase. Bueno, pues, enos aquí. Enos aquí. O sea, ustedes no me están viendo, pero en serio, necesitaba esto. Necesitaba contacto humano. You look destroyed, bro. Veo... se te ve como si vinieras de un mes del infierno. Prácticamente. O sea, a eso le llamo estar encerrado un mes en Chetumal. Ya hacía hora de un Radio Macabra, sobre todo un Radio Macabra en cuarentena para que puedan escucharlo. Y el día de hoy tenemos un temazo que aparte pinta para ser el programa más largo que hemos hecho hasta ahorita. Ok. Vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho conversar cuando estamos en las pedas y demás. No sé por qué siempre terminamos oscilando alrededor del tema, pero vamos a hablar de nuestro primer culto, Alan. Bueno, en realidad sí sabemos por qué siempre hablamos de cultos. Todo esto es gracias a Mariela. Mariela, gracias por darnos ese arco en nuestra vida donde eras Wicca. O sea... Y donde fuiste parte de un culto Wicca. Ajá, eras parte de un culto y eso es gran parte de tu personaje en mi vida y lo agradezco. Vamos a hablar acerca de cultos, sectas, un tema que me parece sumamente interesante. Hay muchísimo de lo que hablar, pero para empezar e inaugurar esta sección decidí empezar con un caso que es de mis favoritos. Okay. En el sentido mórbido, ya sabes. Johnstown, Guyana, 1978. Helicópteros de la Guardia Nacional de Guyana y reporteros de la BBC sobrevuelan la densa selva en búsqueda del pueblo de Johnstown, hogar del People's Temple, una secta cristiana extremista. Al llegar, la escena no pudiera ser más dantesca. Cada resquicio, cada esquina, cada rincón de Johnstown está cubierto de cadáveres. Niños, niñas, adultos mayores. 900 cuerpos yacen en el suelo. Es el suicidio ritualístico más grande de la historia humana moderna, y el hombre detrás de todo esto es Jim Jones. El día de hoy conoceremos la historia del People's Temple, Jim Jones y Johnstown. ¿Qué onda, Alan? ¿Qué conoces de Johnstown? No conozco nada, o sea, me impresiona. ¿Es un grupo de gente que decidió suicidarse? Así es. ¿Un suicidio masivo? Cual. Sí, es una gran fantasía. Secta, es un culto que terminó culminando en el suicidio ritualístico más grande, pues, de la historia moderna, ¿no? 900 personas suicidándose de una manera que, el programa que tenemos el día de hoy. ¿La forma es igual de impresionante que el hecho? La forma es horrible, o sea, tan horrible como el hecho. Solo termina de coronar este desmadre que es. Sí, no, yo creo que esa información ya es suficiente, pero ¿cómo sucedió? No, pues hay que llegar, no te quieras adelantar, mi amigo. A ver. Así que vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Para empezar, Jim Jones nació en un pequeño pueblo de Indiana, Estados Unidos. Sus padres eran inmigrantes de origen galés-escocés. Su madre pronto llegó a ser defensora del sindicato de la fábrica en la que trabajaba. Era una mujer con habilidad para inspirar a sus colegas y hablarle a la gente. Hay quienes dicen que parte de eso se lo heredó a su hijo Jim. A los 18 años, en 1949, se casó con una enfermera llamada Madeleine Baldwin. Terminó la universidad con una licenciatura en educación. A los 20 años, en 1951, Jones abandonó el Partido Comunista en el que estuvo, principalmente por su desprecio al racismo hacia la comunidad negra de Indiana. Él no venía de familias pudientes y como inmigrante había vivido el racismo en carne propia, así que se une a una iglesia metodista como auxiliar. O sea, en este punto Jim es un chico bastante normal, tiene una habilidad para hablar con la gente y tiene una tendencia al comunismo bastante preocupante, pero decide abandonarla porque en ese entonces, los años 50 en Estados Unidos, el racismo está muy en boga y pues bueno, él conocía a estas gentes. Me preocupa mucho lo que los comentarios vayan a decir de
una tendencia al comunismo preocupante. No, todo el comunismo es preocupante, amigos. ¿Tú crees? Así debes de señalar a tu amigo rojo. No creo que hay que señalar al amigo rojo, creo que hay que apoyarlo a veces. Dale un abrazo. Dale un abrazo, dile que las cosas van a estar bien algún día. Jones se había dado cuenta del poder que representaba la iglesia. Los salones de techo alto, las alabanzas, los discursos. Eso era lo que él quería. Y sabía que podía tenerlo. Era un hombre carismático, alto, de facciones masculinas y cabello negro perfectamente peinado. ¿No les parece que cada vez que Murdoch habla de uno de esos asesinos o cosas, siempre es como que tuviera un crush muy grande con ellos? Es como, es hermoso. Oye, te reto a buscar a Jim Jones joven y no describirlo. Así como, uff. Porque además tienen que recordar que esta descripción la escribió Murdoch. O sea, no fue que la encontré en Wikipedia y así dije, era hermoso, no. Murdoch vio una foto y dijo, ¿qué puedo decir? Masculino, hermoso, con manos que... Es un hombre muy masculino. Jim Jones es alto, fuerte, ¿sabes? Ya. Está enamorado. Serías un homosexual muy tóxico. ¿Tú crees? Sí, o sea, serías ese vato que anda con el vato más tóxico posible, pero quiere con cambiarlo. El líder de culto. Sí, exacto, sí. Bueno, este gran hombre guapo, Jim Jones, y de grandes gafas oscuras que nunca se quitaba en público, sabía hablar con la gente y sabía transmitir cualquier emoción que quisiera a sus seguidores. Así que, en 1955, decide él fundar su propia iglesia metodista, The People's Temple, o el Templo de la Gente, una iglesia abierta totalmente a las razas. Su mensaje principal era la justicia social, la idea de la resistencia contra el racismo. Comenzó a mezclar sus ideas socialistas en sus discursos religiosos, los cuales eran largos, enérgicos y explosivos, diciendo cosas y haciendo acusaciones que escandalizaban al resto de las congregaciones, pero que hacían que aún más gente se acercara a aquel pastor que entendía a las minorías y su lucha. O sea, es lo que siempre ha pasado, ¿no? Pensemos en otro... No es un culto, es un movimiento político, pero los Black Panthers. ¿Cómo tanta gente funcionó y se unió a los Black Panthers, que es un gran movimiento, porque necesitaban una pelea contra la opresión, ¿no? Y es curioso, justo el nacimiento de People's Temple es contemporáneo a los Black Panther, y justo al movimiento. Esto está sucediendo en el marco de la lucha por los derechos civiles de la gente negra en Estados Unidos. Entonces, Jim Jones funda su iglesia metodista y en sus mensajes religiosos y de Jesucristo comienza a hablar acerca de esta unión de las razas. Y obviamente esto resultó muy atractivo para todas estas minorías. Porque de pronto había un pastor que no solo que no los señalaba, sino que incluso los abrazaba, les decía como, oigan, todos somos iguales, ¿no? Recordemos que los 50 fueron la década post-boom de la Segunda Guerra Mundial, el amanecer de la Guerra Fría y el movimiento a favor de los derechos civiles en América. Esta fue la década de la lucha de los afroamericanos contra el racismo. Jim Jones supo aprovechar esto. Comenzó a expandirse y las masas de gente comenzaron a llegar. No podías culparlo. Llegar a una reunión del People's Temple era entrar en un lugar lleno de gente de todas las razas conviviendo en armonía, cantando himnos, ayudándose, con hileras de comida para quien quisiera servirse. Tenían asilos de ancianos, un centro de rehabilitación para la drogadicción. La comunidad era muy unida, pues Jim Jones los instaba a eso, a convivir mano a mano con los demás miembros y a sentirse una sola gran familia. O sea, hasta ese momento, nada malo, ¿no? Una gran utopía, todo perfecto, la gente peleando por la gente. Sí, o sea, estaban haciendo las cosas bien y el mensaje todavía no se estaba comenzando a bastardizar. Y sobre todo que sí estaba ayudando a la comunidad. O sea, el vato estaba viviendo toda la fantasía de los gente que estudia humanidades, ¿no? Así ya como, lo estamos logrando, amigos, sí puede funcionar. Pusimos nuestro centro de rehabilitación para la drogadicción. Bueno, con el tiempo Jim siguió haciendo más grande su familia. Pronto se compuso de su esposa Madeleine, su hijo biológico Stephen Gandhi. Óyeme.
También 3 niños coreano-americanos llamados Liu, Susan y Stephanie, y alentó a los demás miembros del templo a adoptar huérfanos de la guerra con Corea. En 1954 adoptó a Agnes, quien era parte indioamericana, y en 1962 adoptaron a un niño negro. Finalmente, adoptaron a un niño blanco llamado Tim, cuya madre de nacimiento era una miembro del templo del People's Temple, ¿no? Ok, que ahí, prácticamente toma a mi hijo, ¿no? Sí, ahí se pone extraño, ¿no? Ahí, aquí como que ya te hace decir, Jim... O sea, es algo que el Brangelina no hizo, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo con fue como adoptar... que la gente llegaba y decía como, toma mi hijo, Brangelina. Bueno, quién sabe, probablemente sí, ¿eh? Sí. Yo sí le regalaba mi bastardito a Angelina Jolie. ¿No quieres un niño mexicano para tu arcoíris de razas? Ay, perdón. Ay, Angelina y Brad Pitt hicieron cosas buenas para este mundo. Gracias, Angelina, por adoptar niños cantoneses. ¿Cantoneses o vietnamitas? No me acuerdo. No sé. No sé. Hizo una peli, véanla. Bueno, Jim pronto comenzó a atraer la atención de los medios hacia él. Era un radical en su lucha de la igualdad. Organizaba boicots, ataques a restaurantes, comercios que trataban distinto a los negros. Iba a barrios diversos de razas a amenazar a los vecinos blancos a que se mudaran de ahí. O sea, ustedes no van a saber esto en la edición que está haciendo Murloc en ese momento, pero es la tercera vez que repite solo ese diálogo. No sé por qué le costó tanto, pero ese diálogo fue muy duro para él. Así es que corriendo a los blanquitos de la cuadra. No te dan pena, solo quieren jugar al balón. Pero está muy bonito su balón. Sí, no, es el único balón. No lo pueden jugar en la calle, güey. Se va a rayar. Tiene que jugarse en el césped, güey. Bueno, le escribió a líderes neonazis y publicó las cartas en los medios. Y gritaba a los 4 vientos discursos en los que combinaba filosofías tan contradictorias y sin sentido como unir a Marx con Lenin y Jesucristo, ¿no? Todo conviviendo en un solo gran paquete contradictorio. Suena jalapa. O sea, no, sí, suena como cualquier hippie jalapeño. Ay, ¿tú crees? Suena a un pueblo de esos en los que hay una gran parte de estudiantes posmodernos y también está la cultura súper mocha, ¿no? Ajá, es como, sí. Juntamos a Marx con Jesucristo y Lenin. Bueno, poco a poco el contenido de los discursos de Jones fue transicionando. Cada vez hablaba menos de Dios y más de la unión social y racial, de manera más oscura, más radical. Para 1967 comenzó a obtener tintes apocalípticos. Le hablaba a su absorta congregación acerca de la futura guerra nuclear, la caída del gobierno, el nacimiento de un régimen dictatorial que los mandaría a todos a campos de concentración. Y comenzó a nombrarse a sí mismo una deidad. O sea, vemos que el 67 fue el año en el que Jim dijo, perdió. Este es el momento, ¿no? Aquí vengo con todo. Se abrazó, así superó su depresión. Yo me quiero. Soy una diosa. Sí. Y bueno, las persecuciones de la prensa y los escándalos de sus acciones lo obligaron a mudarse a California. Compró una nueva tierra y migró a su congregación, que ya para el 69 era de unos 9,000 miembros, la mitad de ellos afroamericanos. ¿Qué onda con los 60s y los cultos, no? Como que es el boom del culto. Yo creo que sí, es que había mucha gente perdida en esa época, ¿no? O sea, y de muchas verdad... drogas. Muchas drogas. O sea, yo creo que eso tiene que ver. O sea, ¿tú crees que los cultos y el LSD no vienen de la mano? ¿Qué más viene de la mano con el LSD, sí, Alan? ¿No? Cuéntanos. Y bueno... ¿Terrores nocturnos qué? Y así lo hicieron. Se mudaron a California, dejando todo atrás. Familia, trabajos, todo, para formar una comunidad en un rancho de Redwood Valley, California. Ahí los discursos se tornaron aún más extremos, incluyendo párrafos como, y cito, aquellos que permanecen drogados con el opio de la religión deben ser traídos a la luz del socialismo. Y cómo olvidar clásicos como, si naces en la América capitalista, en la América racista, en la América fascista, entonces naces en pecado. Pero si naces en socialismo, naces sin pecado alguno. O
O sea, wow. ya aquí Jim ya está comenzando a mutar la creencia del People's Temple. Poco a poco los está llevando más al lado político de la cuestión, ¿no? Que siempre fue político, ¿no? Porque, o sea, desde el inicio está haciendo praxis política, que es juntar a un grupo de personas para tener un ideal. El punto es que siento que en este momento es cuando se le va la pelota y empieza a meter demasiado de lo religioso, ¿no? Porque una cosa es, vamos a mover el socialismo, y otra cosa es, vamos a mover el socialismo porque es lo que la religión quiere, ¿no? Porque es lo que Dios quiere, porque el pecado aquí no está. Exactamente. Eso es lo cabrón. Resulta muy curioso cómo de plano les vendiera esta idea del socialismo como Satanás. Perdón, el capitalismo como Satanás y el socialismo es el camino de Dios, ¿no? O sea, que para cualquier persona que no haya investigado mucho, en especial en ese momento, el socialismo puede sonar como algo muy atractivo, ¿no? Como, vaya, pues sí, todo para todos. Y en realidad, si vemos un poquito como de los escritos de la Biblia, en realidad Jesús sí tiene como tintes muy socialistas, ¿no? Como todo para todos. Entonces, makes sense. Ajá, la transición, digamos que por más loca que nos pudiera parecer a nosotros desde la perspectiva, pues en ese momento tal vez tuvo un poco de sentido. O sea, siento que es una combinación que poco a poco tiene sentido para mí, ¿sabes? Como socialismo y Jesús como forma de control de masas, makes sense. Ahora te voy a decir lo que no tiene sentido. En 1970, Jones declaró la cristiandad como una religión pasajera. Rechazó la Biblia como una herramienta de control de los pobres y de la gente no blanca. Habló de un Dios del cielo que no era un Dios del todo, y comenzó a llamarse a sí mismo la reencarnación de Gandhi, el Padre Divino, Jesús, Gautama, Buda y Vladimir Lenin. Aquí otra de sus citas: debes creer en lo que puedes ver, y si me ves como tu amigo, seré tu amigo. Si me ves como tu padre, seré tu padre. Para los que no tienen padre, si me ven como su salvador, seré su salvador. Y si me ven como Dios, seré su Dios. ¿Cuántos años para este punto ya llevaba con esa iglesia? Un poco más de una década. Es que ya, o sea, en ese momento donde ya tienes tanto poder, la gente que te sigue, puedes decir lo que quieras. Los tienes completamente absortos, y de verdad es que hay mucha... O sea, recordemos que la congregación llevaba todo este tiempo viendo a Jim como... Repito, por eso les describía esta imagen de Jim Jones, ¿no? Como esta figura intocable, imponente. Se subía al estrado y hablaba con una oratoria digna del mejor político. Y es algo que además la mayoría de la gente que termina manipulando tiene, ¿no? Que es buena hablando, es buena con la gente, ¿no? Te hace creer lo que quieren, y eso está duro. Es una habilidad que asusta, ¿no? Pensemos también en asesinos seriales, suelen también pasar eso. Es gente que no creías que lo puede hacer. Y tienen también muy claro que la gente como te ve te juzga. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Jim, no es coincidencia que siempre vistiera estos trajes blancos perfectamente lentes planchados, estos lentes enormes oscuros dentro de la iglesia, peinado negro perfectamente. Y es lo que hablábamos también cuando hablábamos de Rasputín, ¿no? Lo mismo, mantienes una imagen muy clara y te vuelves un arquetipo, ¿no? El arquetipo de El Salvador, el arquetipo de tal cosa. Exacto. Si quieres verte como una persona que podría llegar a ser un dios, bueno, tienes que imponer, ¿no? A tu forma. Y Jim logró convencer a su congregación de esto. También comenzó a realizar curaciones espirituales, aplicando lo que había visto cuando era niño e iba a esas carpas de predicadores itinerantes. Convenció a una de las ayudantes de su iglesia a fingir tener parálisis en las piernas, y así, frente a una congregación enorme, Jim Jones le comandó que se parara, y ante la vista de todos, la señora se levantó. Cuando le pidió que caminara, la señora comenzó a caminar. Y por supuesto, ya para el final del evento, la señora estaba corriendo, saludando a todos y diciendo: ¡estoy curada! ¿Que cuántas veces no hemos visto Exacto, eso? Y ¿no te da mucho miedo el hecho de que también ese tipo de comportamiento es algo que tenemos mucho en nuestra cultura? Como pensemos en Laura en América. Claro. Laura en América es la salvadora de todas las señoras porque se crea historias y casos para que la gente crea que está salvando a estas familias, ¿no? O me preocupa mucho cómo los cultos y las cosas que hace la gente que mantiene cultos son cosas que decimos:
está ahí en la televisión y está bien. Claro, no tienes que buscar mucho para encontrar este tipo de farsas multitudinarias. Y la masa es estúpida. Eso es algo que cualquiera de los psicólogos que estudian los cultos te va a decir desde el principio. Una persona que en su sano juicio nunca creería en algo, si está rodeada de 200 personas que están viendo algo increíble y lo están creyendo, lo va a creer, va a hacer que diga como, oh Dios mío, esta señora está caminando, en lugar de ponerse a pensar como, oigan, quizás hubo algo detrás de esto, ¿no? O alguien tiene una prueba de que tenga esta enfermedad, aparte de que Jim Jones lo está diciendo. Pero bueno, no le vamos a llevar la contraria al líder maestro. Y es que casi una década, imagínate, casi una década de lavado cerebral en el cual le crees a esa persona todo lo que diga. La gente quería creer en Jim. Mucha de esta gente, blancos, negros y de otras razas, lo habían dejado todo por Jim. Algunos no habían dejado mucho, pues ya eran pobres y eran del área necesitada de la ciudad. Y eso es que también es otro punto importante de cómo manejar la manipulación, ¿no? Siempre es con gente que no tiene o que tiene muy poco. Entonces ya salirse implica o perder lo poco que consiguió o regresar a no tener nada. Entonces claro, es como, pues, ¿por qué me voy, no? Esa es una de las múltiples reglas de la manipulación. Jim Jones y su culto fue uno de los casos más sonados. Vamos a ver al final del podcast cómo a él debemos mucho de las organizaciones de concientización de cultos que tenemos en la actualidad. Todo deriva del People's Temple. Y aquí podemos ver una plétora de todas estas normas que utilizan, ¿no? La apariencia física para imponer, el hacer que tus seguidores lo dejen todo por ti, porque entonces no se van a querer ir nunca de tu culto, porque como tú dices, ¿a qué regresan, no? Y a estas gentes que sí los tenía, porque no con aire se compró las tierras en California. Tenía seguidores muy ricos que le daban mucho dinero, porque es lo mismo. Jim entendía que esta gente que tenía dinero de sobra, lo que estaría dispuesta a dar ese dinero de sobra si le daban lo que querían, que muchas veces era paz mental, paz espiritual, claro. Que alguien le dijera, oye, todo va a estar bien, te bendigo con mi mano, dame un cheque. Con el manto sagrado. Exactamente, y pues toda esta gente quería creer en Jim y en su mensaje con todas sus fuerzas. Así que cuando Jim curó a esa mujer frente a sus ojos, ya no quedó ni una duda. Jim Jones era el mismísimo Mesías, que los iba a salvar del apocalipsis comunista que se venía. Ignoraron todo lo negativo que tenía, centrándose solamente en lo positivo. Jones quería controlar a su gente, comenzó a separar parejas, obligaba a los miembros del templo a firmar todo tipo de documentos y papeles en blanco, dentro de los cuales él podría luego hacer que dijera lo que quisiera el papel que habían firmado. Cederle propiedades, abandonar esposas, dar en adopción hijos. Llegó a hacer que padres firmaran confesiones de abuso infantil contra sus propios hijos para poder chantajearlos en caso de que se atrevieran a dejar la comuna. O sea, ¿cómo consigues ese nivel de poder? ¿Qué le dices a un padre para que diga como, oye, necesito tener una prueba de que no te vas a ir del templo? Firma este papel tan específico, ¿no? Que dice que abusas a tu hijo. No lo hiciste, ¿verdad? No tienes nada que temer. Y no quieres irte en ese momento. Pues entonces fírmalo, ¿no? Y pues, si fuese solo tú, probablemente no lo harías. Pero es que 50 personas con las que has pasado los últimos años lo están haciendo. Claro, ¿por qué no lo vas a hacer tú? ¿Cómo te alejas de tu círculo social, no? Y bueno, ese poder embriagó a Jim. Tenía dinero, tenía propiedades, tenía la absoluta certeza de que sus miembros lo consideraban un dios. Ese poder lo transformó en un verdadero monstruo. Verán, muchos de sus miembros describen al Jim de esta etapa previa como un padre bondadoso pero firme, que daba consejos y que era sabio. Esa versión paternal de Jim comenzó a cambiar. O sea, se fue de Dios del Nuevo Testamento a Dios del Antiguo Testamento. Exactamente, ¿no? O sea, se puso medieval muy fácilmente, ¿no? Su apetito sexual fue lo primero en hacerse conocido. Le gustaba
toda clase de mujeres, desde niñas de 13 o 14 hasta mujeres casadas. Es que siempre es eso, siempre la gente que mantiene cultos dice acuéstate con la persona que tiene el culto, ¿no? Sí, y es bueno que te desee. Parece que bueno, iba a decir los cultos y el sexo van de la mano, y es muy cierto, pero pareciera que también el exceso de poder en las personas, y sobre todo pareciera que en los hombres, siempre termina llevando a este abuso, a este consumo sexual desenfrenado, ¿no? Lo vemos con estrellas como Tiger Woods, Charlie Sheen, con salarios millonarios, pero también lo vemos con líderes de culto, personas que tenían 500 mujeres a su alcance. Que también, ¿qué es un culto, no? Porque Charlie Sheen, en el momento que podía abusar de tantas mujeres por el poder, ¿no tenía un culto a él? Claro, o sea, tenía un culto a su persona. O sea, creo que también es que hemos entendido el culto como esta cosa muy organizada y grande. Y religiosa. Y religiosa. Con el culto es Justin Bieber teniendo 500 chicas de 17 años detrás de él. Eso es un culto y no está bien, ¿no? Es como, ¿está bien tener fanáticos? No, la misma palabra dice fanático. Bueno, pues le gustaban de todo, te digo, incluso mujeres que estaban casadas, hijas que iban a ser seleccionadas para recibir la bendición de Jim, para ayudarlo a aligerar la carga de su alma, para servir a su congregación. Eso era lo que les decía, ¿no? Como el alma de Jim sufre por los pecados de todos y requiere de ti, niña de 13 años, para que le des un poco de paz con tu cuerpo. Y pues los padres inclusive entregaban a sus hijos sabiendo lo que iba a pasar. Sus discursos sexuales incluso los gritaba desde el púlpito. Aquí un fragmento de algo que él dijo al micrófono. Y pensar que la gente como ustedes son tan flojos sobre con quién se van a la cama. En especial ustedes, mujeres, solos tienen que quedarse ahí y por Dios que yo tengo que seguir dándole toda la noche. ¡Wow! Y ahí tienes a las doñitas ahí como ¡ah, sí! Y este güey profesando a grito de pulmón como él... Las mujeres llegan y se acuestan con él, claro, él le tiene que dar, ¿no? Porque ellas no se mueven. ¿Por qué? Pues porque la mayoría son violadas. Violaciones, sí. O sea, si estás hablando de abusos infantiles, pues seguramente no quieren. Jim, tú muy mal. Las historias de la sexualidad desmedida de Jim son legendarias, pero no se limitaba a mujeres. Por supuesto que no, él daba parejo. Si veía a alguien que le gustaba, encontraba maneras de llevárselo a la cama. Aquí otro discurso de Jim. Lo único que puedo hacer es ser un heterosexual agresivo con un hombre o con una mujer. No me importa, lo que quieras, tú sé la mujer. Yo haría eso, lo haría por el socialismo. ¡Wow! ¿Socialismo? Un heterosexual agresivo. Socialismo queer. Mi mamá. ¡Wow! O sea, también es otra cosa, ¿no? ¿Cuánta de esta gente que tiene cultos sexuales no terminan yéndose por todas las ramas sexuales? Así como, bueno, ya estoy aburrido, güey. Claro. A ver, vente vato, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Sí, pues sí, es el poder. O sea, creo que el poder en algún momento te aburre. Ya no... ¿Qué haces ahora? ¿Cómo te mantienes entretenido, no? Exacto. Y es que comienzas... Y eso que acabas de mencionar, el poder aburre. ¿Cómo te mantienes entretenido? Yo lo aplicaría a todo Jim. Yo creo que él fue una persona que... Vamos a verlo poco a poco. Cuando crees que ya no puede llegar al extremo, lo lleva más al extremo. Porque está aburrido. Porque toda su vida adulta ha tenido a una congregación de miles de personas que lo creen un dios. Y pues ¿cuántas orgías crees que hacía en un año? No, pues no. Entonces después cualquier cosa te va a saber a nada. Debe ser difícil ser un dios. Debe ser difícil ser un dios y encontrar cosas que te mantengan vivo, exactamente. Pero bueno, el sexo era otra de sus formas de controlar a su gente. No se trataba solo de placer, sino del control que él ejercía ya no solo sobre sus espíritus, sino sobre su cuerpo y su mente. El sexo era otra de sus formas de controlar a su gente. No se trataba ya solo de placer, sino de ese control ya no solo sobre el espíritu y la mente de su gente, sino sobre sus cuerpos. Sus miembros en su mayoría no lo disfrutaban, pero sabían que tenían que hacerlo por la causa, por el socialismo. Jim
era un adicto al poder, al sexo y obviamente a las drogas duras. Tú nómbralo, Quaaludes, cocaína, meta, speed, poppers, lo que sea que se le antojara. Su consumo se mantenía reservado a su círculo cercano únicamente, porque pues para los otros no. También comenzaron las golpizas y las humillaciones públicas. Jim podía en un momento estar hablando de cualquier cosa en el estrado y al siguiente momento gritaba tu nombre, te pedía enojado que te levantaras y toda la gente comenzaba a gritarte. Te acusaba de haber fallado, que merecías castigo. Y estos castigos las más de las veces terminaban en golpizas multitudinarias. El poder de la humillación, ¿no? Exactamente, no solamente, o sea, podría yo golpearte, podría llevarte a un lado, pero nada va a ser más coercivo que tener a estas señoras de 60 años golpeándote en el suelo de la iglesia. Me recuerda mucho a esta serie que nace de un libro que se llama The Handmaid's Tale, la historia de la criada. Sí. De Hulu. ¿Cómo? De Hulu, ¿no? De Hulu, sí. Pero bueno, la escritora Margaret Atwood, cuando habla del libro, dice que todo lo que ella escribió no se lo inventó. Todas son cosas que han sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Y a lo largo de los cultos, porque finalmente la serie habla de cultos, ¿no? Sí. Y de cómo el cuerpo femenino es sometido por el culto religioso. Entonces hay un momento donde descubres que las criadas que hacen algo mal son apedreadas por las otras criadas. Y eso está cabrón, porque es exactamente lo que está pasando, ¿no? Yo como persona que tengo poder no te voy a hacer daño. Va a ser la misma gente que está debajo de mí que te va a decir tú hiciste algo mal. ¿Y cómo te deja eso mentalmente? O sea, imagínate, tuviste un momento de duda, tal vez le comentaste a tu compañero, oye, no sé, no creo que esté bien que Jim se coja niñas de 13, y a lo siguiente tienes a toda esta gente que tú amas, con las que has pasado años, con las que estás luchando por una causa, y te están apedreando y te están gritando traidor. Es un verdadero trauma. Claro. Y no me sorprende que muchas de esas víctimas de humillaciones hayan terminado siendo de los seguidores más fieles de Jim en los eventos siguientes, ¿no? Personas que cometieron actos atroces, pero todo comenzó ahí, en esas golpizas, en esas humillaciones públicas. Y es que además, ahorita solo estamos mencionando como las partes malas y aterradoras de esto, pero seguramente no es así diario, ¿no? Creo que todo abusador y manipulador tiene como muchos arcos en donde de repente sí te golpeó, pero seguramente justo después de golpearte él te abrazaba, ¿no? Claro. Y entonces te hacía creer que él era la bondad, que él te enseñaba razones por las cuales quedarte. Porque una persona que solo es golpeada es muy difícil que se quede en un estado mental sano. Pero qué bueno si llevas 10 años en el People's Temple. pero digamos, ¿no? Alguien que acaba de entrar pues su hermanito lo metió, quizás es como de, güey, este vato me enseñó que esta morra se puede levantar y al día siguiente golpeó a alguien, pero ayer levantó una morra, ¿no? Entonces, exacto. Debo ser yo el que me merecía este castigo, ¿no? No está mal él, porque él hace cosas buenas. Incluso hay una grabación de Jones durante una de estas transmisiones, porque algo que les tengo que decir es que Jim Jones grababa todo. Tenemos grabaciones de sus discursos desde las primeras etapas del People's Temple. A él le gustaba mucho el sonido de su voz y grababa sus discursos, a veces por horas. Entonces nos sobran horas de Jim Jones hablando. Pero tenemos una de estas grabaciones en las que se escucha a la gente golpeando un miembro mientras Jim se ríe de fondo como un maníaco y hace chistes sobre la situación. Su hijo lo describió como... Era como un niño muy enfermo en el cuerpo de un adulto. Si Jim Jones había tenido cordura en su cuerpo en algún punto, ya no era el caso. Y ahora solo era una bomba de tiempo. En esta grabación, que es verdaderamente horripilante, inclusive se está partiendo de risa así en el fondo mientras se oyen como las patadas y todo, y dice... es la mejor pelea que he visto y la está dando un hombre de 70 años. Y se caga de risa, güey, te lo juro. Y les dicen como, señora, no se vaya a lastimar con la silla, no sé. O sea, hace ese tipo de comentarios mientras en el fondo ¿tú crees que la primera película de Shrek hace una referencia directa a ese momento? ¡Dale con la silla! No, qué feo. Bueno, Jim se dio cuenta de que estaba muy limitado por estar en Redwood, California.
Él quería más atención, más poder. Así que se mudó a San Francisco, una urbe en la que se concentraban las protestas más duras pro derechos civiles. Ahí mudó la central del People's Temple y comenzó a involucrarse en política. Tenía tal poder de convocatoria que en minutos podía saturar calles enteras con gente manifestándose a su voluntad, o saturar buzones de delegados y gente de la política con cartas cuyo contenido dependía enteramente de la voluntad de Jim. Comenzó a apoyar candidatos a puestos públicos, candidatos que servían enteramente a los deseos de Jim. Su poder crecía y crecía sobre las minorías de San Francisco. Él podía llegar y decirte, si quieres, dame 10 minutos y te lleno la calle con 300 personas que te griten la causa que quieras, ¿no? O mandarle 1000 cartas a un diputado para hacerle presión. Él tenía ese poder de convocatoria, y en una ciudad que estaba viviendo tanto jaleo, pues eso llamaba mucho la atención. ¿Y cuánta gente con ideales claros y buenos, ¿no? O ideales verdaderos vio en esta persona una oportunidad y se metió a lo que no quería, ¿no? Exactamente. Recordemos que Jim es un depredador. O sea, es un líder de culto, es un sociópata, psicópata, pero también es un depredador. Sabe ubicar dónde puede encontrar víctimas, sabe cómo llegarles. No es coincidencia que haya seguido con esto que le resultó tan bueno, que era pues vender la apertura a las razas y recibir a toda esta gente que ha vivido toda su vida sintiéndose diferente, sintiéndose segregada por su color de piel. Aquí los vamos a dar un abrazo. Después nos los vamos a madrear en público, pero pues eso es hasta después de que termine su lavado de coco, ¿no? Pero esa excesiva atención podía y tendría resultados inesperados para Jim, pues en 1977 un artículo del reportero Marshall Kidoff cotejó los testimonios de varios ex miembros del culto que comenzaron a contar todo lo que habían vivido en su estadía en el People's Temple. Porque nadie que sale de un culto sale bien de un culto. Es una regla. ¿Cómo ubicas si estás en un culto? ¿Todos los que se salen de ahí terminan mal? Sí. Es probablemente un culto o un tipo de protoculto, ¿no? Es decir, tienes un grupo de lectura que es súper elitista y todos los que dejan ese grupo de lectura se pelean con el líder del... Probablemente tenía muchas cosas que podrían hacer un culto, ¿no? Ajá, exacto, o sea... Hay una cabeza que todos siguen, que tiene poder, que tiene voz y voto absoluto, los miembros tienen que constantemente estarse ganando el favor de esta figura de autoridad. Esas son señales, amigos, de que están en un pinche culto. Ya sálganse, no mamen. Pero bueno. Además, perdón, pero es que estamos en una época donde el culto es casi del día al día. O sea, un grupo de Facebook. Grupo de Facebook luego son cultos. O sea, la gente tiene poder. Pues es que nunca antes había sido tan fácil transmitir tu mensaje y congregar gente. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, videollamadas multitudinarias. Hoy en día transmitir tu mensaje y juntar a tus seguidores pues es bastante más accesible. ¿Qué hubiera hecho Jim Jones si tuviera Instagram? O sea, ¿what? Pero bueno, comenzaron a contar todo lo que tenían, todo lo que vivieron en su estadía en el People's Temple. Hablaron de la sexualidad de Jim, la pedofilia, las golpizas, las humillaciones. Obviamente fue un escándalo. A eso se sumó que un grupo de 8 jóvenes hicieron una carta señalando todas y cada una de las inconsistencias y malas prácticas de Jim, señalando su hipocresía al predicar la amplitud de las razas, y sin embargo los líderes y el círculo interno eran todos hombres blancos. Todo esto hizo que Jim perdiera cientos de seguidores en cuestión de días. Estos jóvenes eran del culto, todavía estaban dentro del culto, pero estaban muy en contra de ciertas actitudes hipócritas. Y el lavado de cerebros no funcionó también con ellos. Entonces se publica por un lado la investigación del periodista y por otro lado, dentro, de manera interna, Jim sufre también un ataque. Entonces el público general lo está viendo con otros ojos y su mismo círculo interno también está como considerando. Empieza a haber presión, ¿no? Sí, comienza a crecer y crecer la presión. Y si algo sabemos de los cultos
es que no responden bien a la presión. Jamás. No son gente, los líderes de culto no son gente que sepa tratar bien con la presión. No, porque entran en un estado de terror, ¿no? Porque se les va a caer el mundo, todo lo que han construido. Yo quiero creer, sinceramente quiero creer que esta gente no se cree en el viaje. O sea, me gustaría creerlo, en serio, que no se cree en ese viaje, que en algún momento dicen como, ya no me creo nada de que estoy diciendo, pero si lo dejo de decir, ya no voy a tener poder. Eso puede ser, ¿no? O sea, quisiera creer eso, ¿sabes? Si me salgo de aquí, pues se acaba, ¿no? Se acaba todo el poder que tengo por ser del círculo superior. Porque también eso pasa, uno entra al culto como, ¿sabes? Uno más del montón, pero si te terminan dando posiciones de autoridad, ahora ya no eres el que recibe la golpiza. Ahora das la golpiza y no vas a querer hacer nada que ponga en riesgo tu posición privilegiada en el culto. Esto enojaba de sobremanera a Jim. Nada lo enojaba más que perder miembros. Era como si se sintiera profundamente traicionado por cada una de las personas que se iba. Se ponía mal, así era cuando más se drogaba, cuando más violento se ponía. Cuando perdía gente. ¿Cómo se atrevían ellos a cuestionarlo a él? A abandonarlo a él, a un dios, claro. Ahí fue cuando comenzó la paranoia. Creía que el FBI lo investigaba, que enviaban espías para grabarlo y difundir lo que ahí pasaba. En 1973 comenzó a hablar de suicidio. Comenzó a preguntarles si valía la pena morir por este movimiento. Para protestar contra el capitalismo, decía. ¿Qué harían si él un día les planteaba morir? ¿Lo harían? La gente obviamente se incomodaba, pero él continuaba mencionándolo. Lo mencionaba muy casual, o sea, claro, sí. En algún momento está hablando de X y de la nada sacaba lo de si yo les ordenaba morir, ¿lo harían? Pero desviaba, ¿sabes? No me digan, pero poco a poco fue metiendo la idea. Metiendo, ¿no? La idea. Como algo que puede pasar. Exactamente. Mencionaba cosas como ¿y si les ordenara saltar del Golden Bridge? ¿Y si metiéramos a nuestra gente en un avión y le disparáramos al piloto? Cositas así, ese tipo de ideas que a cualquier persona racional lo harían decir como a la verga me voy a ir de aquí porque esto es un grupo de gente terrorista. Pero bueno, Jim sabía mencionarlo para que sonara como algo casual. Sabía manipular. Totalmente. Lleva 20 años haciendo esto, ¿no? Yo creo que en el momento dijo, ¿qué voy a hacer a la verga? ¿Matar a todos? Dijo, pues sí. Sé cómo hacerlo. Luego vino la prueba a su círculo interno. Una noche, Jim se reunió con su círculo y les dijo que era una noche para brindar. Les sirvió a todos copas de vino. Todos ellos habían estado en completa sobriedad, como ordenaba Jim. Que Jim les ordenara beber, les dijera que estaba bien, obviamente no lo dudaron ni un segundo. Fue después de que el último hombre hubiera tomado cuando él les dijo que habían sido envenenados, que iban a morir en 1 hora. Se hizo el silencio presente por varios minutos. Nadie dijo nada. El horror estaba en la cara de todos. Todos tenían miedo, sudaban, pero nadie decía absolutamente nada. Y entonces comenzó a reírse como un demente. Les había mentido, pero habían pasado su prueba de lealtad. Nadie se había rajado, ¿no? No los había envenenado, pero ya sabía que podía hacerlo y la gente se iba a quedar. Y les hizo sentir a ellos eso mismo. O sea, más importante que Jim entendiera a fulanito lo haría, le hizo saber a fulanito que los otros lo harían. Que los otros lo harían, y que él lo haría. Ok, pues si me hubiese muerto, ¿sabes? No era la gran cosa, ¿no? Y eso era vital. Jim lo sabía. Necesitaba hacer que su círculo interno fuera el primero en creerse capaz de quitarse la vida para que en algún momento... De eso se trata, ¿no? Hacer que tu círculo más fuerte tenga el poder de decir, sí, hay que matarnos. Para que no sea solo su voz. Exacto. Ahora somos todos, ¿no? Es lo que lleva haciendo desde siempre, ¿no? No es mi idea. No es, exacto. Es de todos. Bueno, lo que es verdad es que nadie creía que él fuese a hacer algo así. Todos creían que era algo figurativo, algo no verdadero, pero que él decía para probarlos, ¿no? Así comenzaron a aceptar estas propuestas de muerte, poco a poco más. Es decir, nadie creía que neta, pero no vas a ser tú el que va a decir, no, yo no lo voy a hacer. Así que sí, vamos a decirle que sí. Cada vez que Jim comenzaba a hablar de suicidio, todo el mundo le decía
que sí. Total, ni lo va a hacer. Jim dijo: debemos irnos preparando para movernos a otro país. Yo nunca rompo mi palabra, y yo les dije que no dejaría que ninguno de mis hijos termine en un campo de concentración. Antes tendrán que matarnos a todos. Recordemos que Jim se decía a sí mismo Dios o Padre, y a todos los demás le decía a sus hijos. Y pues algo que nunca me deja como analizar a Jim, la figura de Jim, es sumergirte en un pozo muy profundo de oscuridad. Es neta hablar acerca de una persona muy jodida. Y algo de lo más jodido que se me llegó a ocurrir mientras realizaba la investigación para este podcast era: Jim se sentía dueño de la vida de su gente. O sea, vaya, él sí dijo: si en algún momento me veo entre perder a mis seguidores, prefiero que se mueran todos. Prefiero morirme yo junto con todos ellos. Pues es que en algún momento solo es esta cosa que él fue obteniendo, ¿no? Ya no lo ve como gente, solo lo ve como algo más que es suyo, algo más que es su posesión, ¿no? Quiero poseer más cosas, quiero poseer más gente, ¿no? Y es muy interesante porque ¿cómo puedes llevar tantos años hablando con esta gente, cuidándolas, protegiendo, una empatía, no tener nada de empatía? Ni siquiera decir, no, es que sí tenía empatía, pero a su modo. No, es que Jim no los veía siquiera como humanos. O sea, eran sus cosas, eran sus seguidores, sus esclavos. Pero no eran su gente, no quería pelear por sus almas. Él simplemente dijo: si en algún momento esto va a valer verga, me los llevo a todos. Y bueno, Guyana, ubicado en América del Sur, al oeste con Venezuela y Brasil, tenía un presidente negro. Era un estado socialista. Era el único país de por ahí donde se hablaba inglés. Y la tierra era barata, lo cual lo hacía perfecto para el plan de Jim, su magnus opus, su Edén, lejos del capitalismo, de los traidores, de los reporteros. Era Johnstown, la comuna socialista que Jim había establecido en el corazón de la selva de Guyana. Había sido obtenida por Jim de manos del gobierno de Guyana, utilizando una mezcla de dinero donado por los miembros, sus seguidores más guapas cambiando sexo por permisos de parte del gobierno. Literalmente tenía el séquito de mujeres a las cuales con las que él ya había tenido, y las terminaba convenciendo. Era una trata de blancas, sabía que eran un objeto que podía tener un valor para... Totalmente, sabía que si necesitaba obtener ciertos permisos que tardarían 1 año y medio, solo tenía que mandar a una mujer muy guapa acompañado de 2 niñas de 15 y $100,000, y regresarían con el permiso, ¿no? Y no les importaba de nuevo lo que tuvieran que hacer. Y las mujeres lo único que decían, y también hombres, por cierto, porque te digo, tradeaba con cuerpos sin fijarse en el sexo ni en la edad. Él solo era como un fin para obtener lo que él quería. Y en este caso lo que él quería era irse a Guyana, porque estaba lejos y en medio de la selva. ¿Quién lo iba a molestar ahí, no? Como que quería hacer su pequeño imperio en la selva. En los meses previos a la caída de Jim, unos cuantos miembros, incluidos el hijo de Jim, Stephen Gandhi, viajaron a Guyana a establecer Johnstown. Construyeron baños, casas, zonas comunes, zonas de cultivo. Así que cuando los escándalos alcanzaron al propio Jim, comenzó la mudanza a su comuna en Guyana. Es decir, cuando sucede todo esto de la carta y demás, él ya llevaba años construyendo Johnstown, ya había previsto, y en ese momento dijo: es ahora, yo me voy yendo para Johnstown. Permíteme. Jim comenzó... Jim comenzó a grabar videos promocionales y a distribuir panfletos vendiéndole a sus seguidores la idea de dejarlo todo para viajar a Johnstown.
Les hablaba de la diversión, las actividades culturales, música, artesanía, agricultura, ponía fotos de chalets paradisíacos, describía la selva como un paraíso selvático natural. Llevaba tantas décadas hablando de una utopía, de cómo sería el mundo perfecto, y dijo, ya lo tenemos, ahí está, múdate. Exactamente. Tal cual como lo acabas de describir. Llevaba mucho tiempo diciéndoles, algún día tendremos un lugar donde nosotros haremos las reglas, donde todas las razas son bienvenidas e igualitarias. Y un día simplemente les dijo, compré un pedazo de tierra en la selva. Vámonos. Y es el paraíso. Y véanlo. Y pasaba videos, y en los videos podías ver a Jim recorriendo Johnstown, hablando con la gente que jugaba básquetbol, unas señoras ahí haciendo como bailes, ejercicios. ¿Existen esos videos? Sí, wow. Están todos. Uy, hay material de sobra para que la gente se ilustre. Tenemos los videos de Jim vendiendo Johnstown. Inclusive tenemos un video muy cagado donde él se acerca a unas bananas, unos racimos de bananas enormes, y habla acerca de, estas son las primeras bananas que han salido en Johnstown, solo véanlo, qué bonito color, no sé qué. Y pues se pueden ver las estampitas que tienen ahí pegadas. Ay, qué triste. De compra del supermercado, güey. O sea, ni siquiera eso. La verdad, por supuesto, era muy distinta. Johnstown no estaba terminado, no podía recibir ni a 500 habitantes. El suelo era infértil. La fuente de agua potable más cercana estaba a kilómetros selva adentro. Habían insectos, plagas, animales salvajes, plantas venenosas, un calor infernal, humedad que lo consumía todo. Básicamente el lugar donde crecimos. Y todas estas actividades eran mentira. En realidad, los sectarios llegaban a Johnstown a cumplir turnos de trabajos de 12 horas por 6 días a la semana. Para construir el lugar. Para construir el lugar y para mantenerlo en andando, con una sola hora de descanso al día en la cual podían disfrutar de las actividades extras que eran escuchar himnos soviéticos, cursos de lectura socialista o escuchar los discursos de Jim que se transmitían las 24 horas a través del sistema de altavoces que él había puesto por todo el complejo. Estos discursos no paraban ni siquiera de noche. Desde que amanecía hasta que despertaban. Un lavado de cerebro completo. O sea, tú puedes estar empezando, hay un montón de calor, estoy en la medio de la selva, pero lo único que puedes escuchar realmente son las palabras del líder. Sí, exactamente. Todo el tiempo. Macabra la manera de pensar de Jim, porque se lo estaba vendiendo a la gente como este lugar en el que tú deja tu vida, deja tu trabajo, deja tu familia, vienes aquí y todo te lo vamos a arreglar. Y él sabía que no era cierto, iban a llegar a trabajar como esclavos, a pasar hambre, a sufrir, güey. Y aún así, de nuevo, no le importó en absoluto. No, es que en realidad no le importa a esas personas. Claro, tan pronto veían esto, las personas pedían que las dejaran irse a la chingada, ¿no? Bueno, las personas llegaban a la selva. Eran guiados por guardias de Johnstown, que más parecían guerrilleros, por cierto, armados con metralletas y ropas a lo Rambo. La intimidación comenzaba desde que terminaban el viaje de 24 horas por mar. Luego se adentraban casi 15 horas selva adentro. Ya por llegar a Johnstown, las esperanzas de todos se caían. En lugar de ver un radiante complejo paradisíaco, lo que veían era una comuna de personas cansadas, de caras tristes que lo recibían entre vítores. En ese momento y a la entrada, se les eran decomisadas todas sus tarjetas, identificaciones, pasaportes y papeles. Y ahora sí, bienvenido a Johnstown, ¿no? Ve a trabajar 12 horas. No había forma de escape. No había forma de escape. ¿Cómo te escapas? Es hasta ese momento que te das cuenta de lo jodido que estás. Cuando volteas y ves a hombres armados, que por cierto, muchos de los testimonios que después salieron hablaban como de... Los guardias estaban ahí no para protegernos, no apuntaban hacia afuera del complejo, estaban apuntados hacia adentro, hacerlos sentir a ellos como que están ahí para impedir que ellos se fueran en lugar de que algo entre. Y pues bueno, sin pasaporte, 15 horas dentro de la selva, no 20 horas en el mar, no tienes ni idea de dónde estás, dónde hay agua, no hay luz, no hay servicios de ningún tipo de telecomunicación. You're pretty fucked up, bro. Y bueno, como ya les mencioné, no había comida ni espacio para los más de 900 americanos que a lo largo de varios meses dejaron sus vidas, sus familias y volaron a Johnstown. Las comidas
se sabe las más de las veces consistía en frijoles duros, arroz y pan. Algunas afortunadas ocasiones había huevo o algún trozo de carne. Pese a los más de 28 millones de dólares que poseía Jim como producto, su comuna se moría de hambre. Las diminutas casas, habitadas en ocasiones hasta por 10 familias, tenían techos de palma que se pudrían muy a menudo, y el suelo dejaba entrar a los animales y a los insectos por la noche. Los casos de diarrea e intoxicación eran comunes. O sea que prácticamente él cumplió su profecía de un campo de concentración. Ajá, sí. ¿No? Va a haber un campo de concentración socialista, pero lo vamos a hacer nosotros. Yo como... Es la culpa de ellos. Nadie puede... Se les dijo. La culpa es de la víctima, lo dijo Alan. No es cierto. Pero es que... Chale, o sea, yo entiendo que los poderes de manipulación de la gente a veces son impresionantes, pero siempre es... ¿Qué onda, no? O sea, ¿qué onda con la gente? No, güey, y luego vamos a verlo más adelante, pero tenemos casos de muchas familias fragmentadas por Jim. O sea, casos en los cuales... la mamá estaba tan obsesionada con el People's Temple que agarró a los hijos en mitad de la noche y se los llevó a Guyana, y el papá al día siguiente se entera de que sus hijos están casi que en Brasil, en medio de la selva. Y bueno, el final que les espero a esa gente. ¿Qué digo? Parece algo que no está sucediendo, pero ¿quién no tiene a su familiar cristiano que vive en una comuna cristiana, ¿no? Que viven igual 3, 4 familias en la misma casa. ¿Quién no tiene ese familiar cristiano? Claro. O también, o sea, quien últimamente esos cursos de coaching coercitivo y demás, donde es un poco lo mismo, humillaciones multitudinarias, poner a la gente muy vulnerable emocionalmente, sacarles dinero con entrenamientos multinivel que primero te vale 5,000, el segundo 10,000 y en realidad nunca transformas nada, pero ya tienes como 50,000 pesos menos. O sea, los cultos no son siempre de cuestiones religiosas, gente. Y no siempre son tan aterradores como este. O sea, son aterradores, pero no siempre son tan obvios como esto, ¿no? Pensemos que en este momento tenemos la palabra influencer. Exactamente, sí. ¿Cuántos influencers no tienen sus pequeños microcultos en sus salas de chat privadas, no? Es que es eso, también es el otro. Tú tienes a, no sé, ¿qué quieres? A Luisito Comunica, saludos. Que no sabemos qué hace en su WhatsApp privado, no sabemos si tiene un Discord privado, no sabemos qué hace. Sabemos que mucha gente lo sigue y qué significa ese poder. Y entre más gente lo siga, eso hace que sea más complicado después llevarlos a la luz, ¿no? Porque, güey, soy Luisito Comunica, tengo 5 millones de suscriptores y solo hay una niña que me acusa de... Estoy tirando nombres, no estoy acusando a Luisito de nada, ¿no? No es algo que esté sucediendo. Pero solo hay una niña que me acusa de que le saqué nudes, ¿no? O sea, güey, pesan más mis 4,099,000 que la persona. Pero es que no es cierto, no sabemos qué ocurre con ese, de nuevo, círculo interno que estas personas tienen, ¿no? Y hay muchos casos. Yo hace poco estuve leyendo la investigación de un chavo de Facebook, o sea, un chavo cualquiera, ¿no? Que era parte de un grupo que se llama Semes y Uques, ¿no? Todos sabemos que es un Seme, que es un Uques, y no investiguenlo. Pero no en Google Imágenes. Pero no en Google Imágenes. El punto es que en algún momento descubrió que en el administrador de este grupo era un pedófilo que tenía poder sobre un montón de gente y que utilizaba técnicas de manipulación para sacarle nudes a la gente, para humillarla. Que en el momento que una persona intentaba apuntar hacia esa persona como, oye, no me gusta esto que estás haciendo, eran bloqueado y atacado por toda la comunidad, ¿no? Eso es algo que pasaba en un grupo de Semes y Uques, ¿no? La cosa que podría ser más... ¿qué? ¿Inocente? Claro, pues es un foro de amantes del yaoi, güey. Y además, de las cosas que a mí me dieron mucho miedo de este caso, que era pues gente, chavitos, sobre todo, que estaban descubriendo su sexualidad, y quizás el yaoi era una forma de hacerlo, ¿no? Pero pues que tenía el Seme y Uke, que tiene esa cosa de... dominación, de dominación muy específico. Alguien te puede dominar. Entonces ya lo vendía como un lugar seguro para la juventud LGBT y terminaba siendo cualquier otra cosa. Damn, chicos, esténse pendientes de los cultos y de las actitudes sectarias, por favor. Johnstown tenía una enfermería en la cual llegaron a nacer 33 infantes.
Igualmente, en esta enfermería se canalizaba a los que intentaban escapar por la selva y eran capturados porque por supuesto que hubo valientes que llegaron a estar tan desesperados como para decir, chingue su madre, me voy a la selva, ¿no? O sea, es mejor que estar acá. A esos eran llevados a la enfermería. Allí eran drogados con medicina como Thorazine, Sodium, Penthanol y otras drogas inhibidoras que los dejaban atontados y más influenciables. No había zona de castigo ni cárcel. En lugar de eso, había cubículos de 1 metro cuadrado en las orillas de la selva, en los cuales los que no obedecían al líder u osaban quejarse eran confinados, sin comida ni acceso a baño. Los niños, se sabe, eran dejados en el fondo de un pozo vacío de agua, a veces por toda la noche a manera de castigo, a veces castigo al niño, a veces castigo para los padres. Se sabe que los niños rara vez veían a sus familias sanguíneas, casi todo el tiempo estaban trabajando o al cuidado de otros miembros. Es decir, ni aún en la comuna puedes estar con tus hijos, güey. Jim va a encargarse de que estés todo el día trabajando y el tiempo que no lo estés, no puedas estar con tu hijo. Y es que destruyes cualquier otro tipo de estructura que puedas crear dentro de la comuna. Exacto. ¿No? Ya no hay familia. No, ya no hay. La única estructura es la masa que sirve a Jim. Uh-huh. Ya no hay microorganizaciones, porque esas son peligrosas. Uh-huh. La gente habla. Bueno, durante este periodo de tiempo, el abuso de drogas de Jim se agravó profundamente. Al igual que su propia paranoia, estaba convencido de que aún ahí la CIA seguía conspirando para incriminarlo. Se sabía que Jim era un estudioso de la vida de Adolf Hitler. De él sacó muchos de sus consejos de manipulación de masas. Sabía que la gente en conjunto haría cosas que solas jamás se atreverían. Y también ahí obtuvo su consejo máximo: nada une más a la gente que un enemigo en común. Haz que conozcan a su enemigo, que le teman y harán lo que sea. Ahí fue cuando comenzaron las noches blancas. Tenemos, gracias a testimonios de una sobreviviente, reporte de cuando menos 2 noches blancas. En estas se hacían simulacros nocturnos de suicidio colectivo. En medio de la noche, luego de un día de trabajos forzados, las alarmas sonarían en todo el campamento. Los desorientados adultos, niños y ancianos eran llevados al centro de Johnstown por hombres armados, y ahí Jim les diría que estaban siendo atacados por el gobierno americano. Ahí se les daba a la masa una serie de opciones, entre las que estaban quedarse en la comuna, luchar, intentar huir a la Unión Soviética, perderse en la selva o suicidio masivo. Ambas veces, y no por coincidencia, la masa votó por suicidio colectivo a manera de propuesta. La gente se formó en fila y comenzaron a beber los vasos de líquido rojo que tenían ante sí. Uno a uno, todos los miembros de la comuna bebían, solo para descubrir más adelante que todo era mentira. Habían pasado una prueba de fe. Pero según palabras de Jim, el tiempo para que gritemos al mundo nuestro mensaje con nuestras propias vidas no está lejos. Prepárense. Entonces, tenemos esto que le funcionó tan bien con su círculo interno que lo terminó replicando con 900 personas. Es que, ¿qué logra hacer tan bien cualquier religión? Cualquier religión tiene algo de manipulación. Hay que decirlo en voz alta, ¿no? La católica, la cristiana, lo que quieras, manipula gente. Claro. Tiene poder sobre la gente. ¿Y qué hace que la gente sea manipulable? La tradición, el ritual, sí, el saber que es algo que puede pasar y que te va a dar algo a cambio, ¿no? Claro. Porque de eso se trata, es ¿por qué rezamos? Rezamos porque al final vamos a estar hablando con Dios. Dios nos va a escuchar y nos va a dar cosas buenas. Por medio de este ritual que es el rezo, ¿no? Exacto, entonces si tú ya tienes un grupo de gente tan grande que tiene un enemigo, ¿qué necesitas? Un ritual en el que digan, con esto yo voy a ser salvado. Claro. Esta es una demostración física que yo tengo para decir, estoy haciendo algo bien. Claro, muy curioso, ¿no? Comparándolo con la católica, ¿no? Que el enemigo común, pues es el diablo. Es el diablo, la maldad. Y en el capítulo de satanismo hablamos justo de que la iglesia utiliza a Satanás como canalizador de toda la maldad, ¿no? Es el enemigo de la humanidad, Satán. Uh-huh. Y para Jim Jones el enemigo era
Norteamérica. Y el ritual eran las noches blancas, una preparación para lo que... Y lo más cagado es que la masa eligió el suicidio. O sea, es lo más inteligente. Jim no les ofrece las noches blancas como suicidio necesariamente. No, les dice que es una opción. Tienen ustedes cosas que hacer. Pueden correr aquí 15 horas en el... Pero ya los tenía bien trabajados. Sí, claro. Además, entre el cansancio mental, ¿no? O sea... Es Sí. que sí, tiene mucho sentido además que esta persona que estaba hablando todo el tiempo de campos de concentración supiera muy bien cómo hacer uno y cómo funcionaban, ¿no? O sea, Güey, era estudioso de Adolf Hitler. sí. O sea, güey, cualquier persona en el mundo que te diga que es estudioso de Adolf Hitler, solo Hay vete algo ahí, por ahí, güey. sino con... Sí, no creo que te convenga tener esa gente en Facebook, Sí, no, así por como... más buenos que estén los memes. Sino como, uy, mira, qué interesante. Oye, ayer empecé a leer Mi lucha de Hitler. Fíjate que ya me bloquear. voy para allá. Bueno, aún en Guyana, Jones no se salvó de los problemas. Unos padres llamados Tim y Grace Stone lo demandaron para que les devolviera a su hijo de 5 años. El gobierno de Guyana comenzó a considerar tomar a Jim bajo custodia. Ante esto, Jim organizó un supuesto ataque francotirador contra su persona. Organizó más noches blancas, fortificó con más hombres armados y con más metralletas, machetes y escopetas todo el perímetro de la comuna y comenzó a transmitir por radio mensajes entre los que decía cosas como moriremos todos a menos que nos garanticen justicia y asilo. Es decir, las demandas empezaron a hacer mucha presión sobre el gobierno de Guyana y ellos comenzaron a considerar tal vez hay que tomar en custodia a este loquito y el loquito se puso aún más violento. No, y además pensemos para la gente que estaba dentro de la comuna, ¿no? Claro, sí, ahorita tenemos ya algo por lo cual pelear. Nos Exacto. quieren matar, sí, enciérrenos a todos. Quisieron matar a nuestro Dios. No mames, está sucediendo lo que está diciendo, ¿no? Cuando, bueno, pues la farsa del ataque francotirador pues era una pinche puesta en escena mal hecha de parte de Jim. Mucho se puede hablar de lo que ocurrió en Johnstown. Tenemos desde lo más triste como los repetidos abusos sexuales o lo más ridículo como Jones pagándole a conspiracionistas del asesinato de Kennedy $6,000 al mes para inventar teorías conspirativas. ¿Qué? O sea, este güey contrató un grupo de gente que se dedicaba a hacer conspiraciones del asesinato de Kennedy. Les pagaba un buen dinero al mes para que le trajeran más y más conspiraciones. Para que él pudiera seguir sacando cosas, ¿no? Para poder seguir, exactamente, ¿no? Es una de las cosas más cagadas, ¿no? Pero también tenemos mucho, pues que no era tan cagado, ¿no? Todo nos lleva al mismo punto, a Leo Ryan. El congresista Leo Ryan representaba al distrito electoral número 11 de California. Era amigo de Bob Houston, un miembro del templo que fue hallado muerto y mutilado en 1976, 3 días luego de que filtrara una conversación con su ex esposa sobre que ella quería ayuda para salir del templo. Okay. A esto le sumamos la demanda de los Stone, los que pedían a su hijo, y la cantidad enorme de cartas que recibía el congresista de un grupo que se hacía llamar Familiares Preocupados o Concerned Relatives. Un grupo de, familiares preocupados por la gente que se había ido a Johnstown, que no sabía nada de ellos en meses. Algunas familias habían quedado destruidas cuando uno de los padres tomaba a los niños y huía a Johnstown. Padres preocupados por sus hijos a quienes mandaron a la universidad y terminaron en Guyana, ¿no? O sea, teníamos muchos casos de esos, de oigan, yo a mi hijo lo mandé a estudiar a la universidad, de pronto me dejó de responder las cartas y ahora me entero de que se metió un culto y terminó en Guyana, ¿no? Y bueno, tenemos este grupo de familiares que hicieron mucha presión en el congresista y que el congresista ya tenía sus propias razones para tomar esto, entonces fue como, ok, es el momento. Algo vamos. está pasando, hay que hacer algo. Había preocupación por lo que sucedía en Johnstown. Por una parte, Jim respondía con videos de los miembros felices con sus nuevas vidas.
pero había mucho escepticismo. Es decir, él a todo esto respondía poniendo un video donde salían los parientes y así como, mamá, papá, estoy muy feliz, no sé qué, y así, pero no puedes quedarte tranquilo como padre hasta que no lo veas por tus propias... No, además yo creo que hay cosas que no pueden, ¿sabes? Como, no sé, si no eres un actor no puedes demostrar, sinceramente, ¿no? Esa persona que lleva 12 horas trabajando, que digan, oye, ponte la cara más feliz que puedas, debe de verse lunático. Y tú como padre lo vas a notar, ¿no? Así como, oye, no, aquí hay algo raro, ¿no? Bueno, el 14 de noviembre de 1978... Leo Ryan, acompañado de una delegación que incluía un diputado en jefe de la embajada americana en Guyana, reporteros del San Francisco Examiner, Washington Post y el San Francisco Chronicle, un técnico en audio de la NBC, un productor de la NBC y varios representantes de familiares preocupados, incluidos los padres del niño que había quedado en la común. Todas estas personas se juntaron en una delegación cuyo objetivo era simple. Vamos a ir a Guyana, vamos a parlamentar con Jim, vamos a aclarar todo el asunto y vamos a escoltar a cualquier ciudadano americano que exprese su voluntad de volver a América, porque solo así vamos a estar tranquilos, ¿no? Cuando la comitiva del congresista Ryan llegó a Johnston, inicialmente solo dejaron pasar a Ryan y a 3 de su equipo, mientras que el resto pasó hasta el atardecer. El grupo fue recibido por gente feliz, descansada y limpia, que jugaban, se ejercitaban, bailaban, prepararon shows de música. Midsommar. Exacto, ¿no? Puta, todo eso. Era un bello día de campo, una hermosa comuna feliz. Todo para impresionar al congresista, que no daba crédito a lo que veía. En todo el camino, Jim no dejaba de hablar y de pregonar sobre que estaban siendo víctimas de sabotaje, de incriminación, que si el capitalismo, que si el socialismo es la luz, que si los querían eliminar solo por ser felices, ese tipo de cosas. También podemos hablar acerca de que habían reporteros de los que fueron, que ya habían hablado con Jim cuando habían seguido la historia cuando él vivía en San Francisco. Y tenemos el contrapunto de este hombre que les describía yo al principio, que guapo y bueno, nada de eso quedaba ya. Jim era una masa de nervios, jorobada, ojerosa. Nosotros en cuarentena. Era yo antes de venir y de bañarme por primera vez en meses. Era yo preparándome para grabar este podcast, güey. Sí, Jim era un remedo del hombre que había sido. Tenía mirada de loco. Ya no hablaba tan fluidamente. Ya tenía como, ¿sabes? Era como Juanga, pero muy consumido por las drogas, ¿sabes? Qué específico, wow. Es que así se veía, güey. Okay. Sí se veía como Juan Gabriel, pero consumido. Muy piedroso, güey. Y bueno, pues un pequeño contrapunto de cómo se deterioró. Creo que este momento fue una de mis mayores influencias en Murdoch. El que haga un chiste de Juanga. De nada, mundo. Ay, Juanga. Los chistes de Juanga son muy buenos. Bueno, luego, a través de las cintas recuperadas, nos daríamos cuenta de que todo este recibimiento había sido cuidadosamente planeado y ensayado para que el congresista se llevara una buena impresión. O sea, después de que pasara todo lo que va a pasar, recuperando todas las cintas, pudimos ver los ensayos de todo este desmadre que le hicieron. O sea, ustedes niños van a bailar aquí, ustedes van a tocar música. Si les hacen esta pregunta, ¿qué les van a decir? Todo lo que vieron ese día había sido ensayado al dedillo. Pero Jim no podía controlarlo todo. 2 miembros del templo, Vernon Gosney y Monica Bagby, se acercaron al congresista durante la noche. En un breve segundo le pasaron una nota. Querido congresista, Vernon Gosney y Monica Bagby, por favor, ayúdenos a salir de Johnstown. Al caer la noche, la mayoría de la comitiva partió al pueblo más cercano para pasar la noche. Ryan y unos pocos miembros se quedaron en Johnston durante la noche. 11 miembros, entre ellos el jefe de seguridad de Johnston, olieron el inminente peligro de la situación y esa noche huyeron por la selva. La tarde de ese día, 2 familias más alzaron la voz y le pidieron al congresista ayuda para salir.
Johnny, uno de los hijos adoptivos de Jim, quiso convencer al padre de los Parks de quedarse. Él contestó simplemente: imposible, esto no es más que un campamento, es una prisión comunista. Jim les dio permiso entonces de irse. A la mañana siguiente, dos familias se acercan y dicen: ¿sabes qué? Ya me voy. En su cara le dicen a Jim que esto es una prisión. Entonces, ahí la psique de Jim comienza a deteriorarse a una velocidad. Siente que ya está perdiendo todo. Ya empezó ese descenso. Ese descenso, pues a la locura ya iba mucho tiempo, sí, pero al caos mismo. Hay que entender lo que estaba pasando en la mente de Jim Jones. No era solo que estuviese perdiendo miembros, que era lo que más odiaba en el mundo, sino que sabía que esos miembros hablarían. Que esto... Digan la verdad. Que esto iba a ser el principio del fin. Estaba hasta el culo de quaaludes, metanfetaminas, cocaína y más. Había perdido 22 kilos desde que dejara América. El hombre fuerte, imponente y atractivo había dado paso a un encorvado y flacucho hombrecillo de ojos de loco y lentes de sol que le quedaban demasiado grandes. Entre las escenas más desgarradoras están la de la familia de Al Simon, quien intentó dar al congresista Ryan a sus 2 hijos para que por favor los ayudaran a regresar a América. Por los altavoces, la madre de los niños y esposa de Al denunció y repudió las acciones de su esposo y se negó a acompañar a los chicos. Cuando el número de gente superó las expectativas del congresista, este mandó a traer del pueblo un camión de basura lo suficientemente grande para mover a la gente por la selva a la pista aérea del pueblo cercano de Port Kaituma, donde tomarían los aviones para irse. El congresista se quedó en Johnston luego de que el camión de basura partiera. Se quedó ahí para poder recibir a cualquiera que en el último minuto se animara a irse. Ahí es que se sumó Larry Layton, hermano de Deborah Layton, una de las que se había podido largar meses atrás y había reportado a los medios los abusos ocurridos en Johnston. El congresista, y lo vamos a ver mucho en las entrevistas subsecuentes, se sentía consternado por lo que estaba viendo ahí. Le era evidente que la gente estaba actuando y que había muchas más personas que se querían ir de las que lo estaban diciendo. Entonces mandó a la gente a que se vaya y él, aún en contra de los consejos de su gente, se quedó junto con un grupo de personas. Nos vamos a quedar todo el tiempo posible para sacar hasta la última persona que se anime. Y pues la gente quería decirle, ¿no? Pero también estaban, o sea, era una junta de los fanáticos que... No, vete, el congresista es el diablo y solo viene a destruirnos. Sí, el Capitán América, todo lo que nos dijeron. Está sucediendo, ¿no? Pero pues se quedó ahí hasta el último momento solamente para pues intentar salvar a la mayor cantidad de personas. ¿Cuánta gente sobrevive más o menos? ¿Por qué quieres que te spoilee el final, chavo? De veras. O sea, en este primer camión, ¿cuánta gente se fue? ¿Que sean 30, 50? 100? No, en los camiones abordaron 19 miembros del templo. Ok. Solamente para que te des dando un quemón. No fue tanta gente, güey. Y bueno, también tenemos a Larry Layton, hermano de Deborah, que era una de las que se escapó. Los ex miembros del templo entraron en pánico al ver a Larry acercarse con el congresista. Intentaron advertirle que Larry era un acérrimo seguidor de Jim. Era de los que nunca se irían de Johnston ni aunque les pagaran. No tenía sentido que estuviera ahí entre los que se querían ir. Larry solo comentó que él estaba igual de cansado de la vida en Johnston y que se quería volver a América. Y el congresista, por supuesto, dijo, bueno, dijimos que todos los que se quisieran ir, pues vámonos, ¿no? Tras un breve incidente entre el congresista y otro miembro del templo, del cual el congresista resultó ileso, o sea, sí hubo un ataque en Johnston, pero todo salió ileso, se sumó a la caravana que se dirigía a la pista de aterrizaje. Ahí, 2 aviones esperaban sacar a la gente. Al llegar, el grupo se dividió en 2 aviones. En un Cessna volarían los ex miembros del templo y algunos de la delegación, y en un Twin Otter volarían el congresista y los periodistas. El Cessna se llenó primero.
encendió motores, se dirigió al extremo más alejado de la pista. Pero antes de despegar, Larry, que iba a bordo del Cessna, sacó una pistola que tenía escondida, la puso a quemarropa y comenzó a disparar a los pasajeros, hiriendo a 2 de gravedad en el proceso, pero siendo desarmado por Dale Parks. Mientras esto ocurría, del otro lado de la pista, un tractor con un remolque enganchado aparcó junto al Twin Otter, en el que el congresista y los reporteros seguían abordando. Del remolque salieron 9 personas cuyas identidades aún hoy no se tienen claras, y comenzaron a disparar a quemarropa, escopetas, rifles y pistolas. Los primeros segundos del tiroteo están grabados para la posteridad por el video del camarógrafo de la NBC, Bob Brown, el cual fue asesinado junto con 2 periodistas más. Y un exmiembro del templo. También murieron 9 miembros más de la delegación, y otros más resultaron heridos. Varios lograron huir hacia la selva. El cuerpo del congresista fue perforado por más de 20 balas, y ya muerto, los asesinos siguieron disparándole en el rostro. ¿Qué onda, no? O sea, ¡damn! Odio hacia la persona que llegó a sacarse a su gente, ¿no? Y un asesinato atroz, porque también no lo mencioné, pero el tractor eran las mismas personas que los habían estado escoltando. No es que aparecieron de la nada. O sea, los mismos guaruras que te han estado protegiendo, te estás abordando y de la nada se voltean y... O sea, pues en algún momento este hombre ya tiene mucho poder dentro de este país, ¿no? Ya podía decidir qué es lo que va a pasar. O sea, ¿cómo es que esta gente que disparó, que era la gente que estaba haciendo a los guarudas... Porque eran gente de Johnstown. Porque era gente de Johnstown, ¿no? Así es. Es que ya tenía mucho poder en el país y ya podía decidir, viene alguien a atacarme, te voy a mandar 20 personas. Y aparte, pues el pueblo de Port Kaituma, pues es un pueblo, 5 edificios a lo mucho. La gente tiene 4 coches, si te gusta, en todo el pueblo. Entonces, digamos que esta gente dijo, bueno, pues nosotros somos guardias de Johnstown, los vamos a escoltar hasta el pueblo y de ahí nos regresamos. Pero lo que pasó fue que al llegar al pueblo, pues los masacraron en la pista de vuelo, ¿no? Ok, no eran los verdaderos. No, sí. O sea, no, es que no entendí esto. O sea, los masacraron en la pista de vuelo a la gente que estaba a punto de volar ya. ¿Sabes qué había entendido? Entendí que llegaron los verdaderos guarudas y fueron atacados, asesinados. Y luego eran otros que se pasaron. Wow, o sea, en mi mente ya como... Estás viendo tu propia película aquí en tu mente, Alan. No, esta gente que los cuidó todo el trayecto solo se volteó y los rafagueó en el último momento. Entonces, bueno, sucedió algo atroz. El congresista Leo Ryan falleció de una manera sumamente atroz. Están los videos, digo, nunca les recomendamos que googleen estas cosas, pero googleenlos. Porque pues vaya, es un registro histórico sumamente escalofriante ver a esta gente, se logra ver a esta gente bajando y desde que están bajando ya están tiroteando y la gente intenta correr, se oyen los gritos y pues hasta que finalmente la cámara se cae porque matan al camarógrafo, ¿no? O sea, parece ni mandado a hacer en una película de acción terminarías teniendo algo así de violento. Pero bueno, una de esas personas que va en el avión le va a disparar al piloto. Lo sé. No lo planeé, pero sé que sucederá. Le van a disparar al piloto. Y cuando ese avión se estrelle contra la jungla, más nos vale que no nos quede ni uno de nuestros hijos, porque ellos vendrán en paracaídas contra nosotros. Así declaró Jim en la horrible cinta de la muerte, apodada así, pues es la última cinta de los registros de Johnstown. Dura 44 minutos y graba lo que sería Jim diciéndole a una recién juntada multitud que el día del suicidio colectivo había llegado. Los hizo creer que alguien mataría al congresista y que América los iba a culpar a ellos, que había tenido una visión en la que eso iba a pasar, que llegarían a Johnstown para matarlos, esclavizarlos, torturarlos a ellos y a sus hijos. Y no iban a poder pelear, solo hacer aquello para lo que Jim llevaba décadas preparándolos. En la Death Tape, o la cinta de la muerte, como les digo, podemos escuchar primero la conmoción de la multitud.
Algunos desesperados intentan plantear otras cuestiones, ¿no? Como, oigan, ¿y si tratamos de dialogar con ellos? ¿Y si cuestionamos esto que nos están planteando? En la cinta se pueden escuchar a estas personas. Un caso muy desgarrador de una mujer que continuamente le sigue dando ideas a Jim, como, oye, pero podemos hacer esto. Y él se las tira y la masa la empieza a gritar y ella comienza a llorar, ¿no? A romperse. Te digo, a estos que cuestionan el suicidio, la multitud los abucheaba furiosa y mientras Jim los humillaba en el micrófono. Luego llegaron los miembros del comando que Jim había enviado para asesinar al congresista, cosa que obviamente nadie en el templo sabía. Los hombres, con la mirada perdida, le informaron que el trabajo estaba hecho. El congresista estaba muerto. Esta confirmación puede escucharse de voz del mismo Jim en la cinta, quien le dice a la multitud en ese momento que lo que él había previsto había ocurrido. Ahí mismo se hace un silencio enorme en la multitud, pues ya todos lo sabían. El congresista estaba muerto y ahora todos ellos debían morir. ¿Cómo ves, güey? Hasta el último momento. El poder sobre ellos. O sea, vendiendo otra idea. Y además me impresiona alguien lo va a hacer, yo no lo orquesté. Llega alguien y dice, oye, ya lo matamos. Ajá. Y la gente dice, No, pues, o sea, la gente solo vio como que se le acercan sus heces y ya después dijo como, pasó lo que acabo de ver. Pero vaya, ellos eran los que venían. De hecho, uno de los sobrevivientes de la masacre hablan acerca de que estos hombres tenían lo que se le conoce como la mirada de 100 yardas, que es esta mirada que es parte del síntoma de estrés postraumático de los veteranos de las guerras. Esta mirada que parece que no ven absolutamente nada. Y te habla que todos los que llegaron del comando tenían esa mirada completamente perdida de ya lo hicimos, señor. Claro, porque en algún momento seguramente hicieron cosas que no planeaban hacer, que no pensaban que ellos podían hacer. Solo en el rush del momento. ¿Ya sucedió? Y bueno, pues ahora solo a contemplar ese momento una y otra vez en sus cabezas. Las secretarias, enfermeras y ayudantes de Jim comenzaron a sacar garrafones llenos de Flavor 8 de uva, mezclado con cianuro de potasio, que según Jim era la manera más digna e indolora que tenían de morir. De nuevo, como ya es costumbre con Jim, nada más lejos de la verdad. La muerte por envenenamiento de cianuro es larga y dolorosa. Una vez ingresado al cuerpo, el cianuro forma una enzima que bloquea el traspaso de electrones a las mitocondrias de la célula. Con eso, elimina la capacidad de aprovechar oxígeno del torrente sanguíneo. Empieza a ahogarte. Causando asfixia celular. El cuerpo comienza a acumular lactato en la sangre, provocando una sensación de ardor, quemazón y profundo dolor en los músculos del cuerpo. Esta presión en el sistema nervioso central culmina casi siempre en un paro respiratorio o en un infarto la mayoría de los casos, no sin antes que por el lapso de casi una hora el afectado sufra dificultad respiratoria, vómitos, mareos, fiebre, ardor en la piel, dolor intenso y una muerte horrible. ¿Pero tú crees que esa persona lo sabía? No. O sea, ¿tú crees que él Jim sabía que así iban a morir? Yo creo que no. Fue el método más barato que tenía. Puede ser, sí, claro, porque ¿cómo matas a tanta gente? A 900 personas, exacto. Yo creo que fue como cianuro, sé que mata, y creo que si por él hubiese sido hasta veneno para ratas, güey, claro, ¿sabes? Sí. Entonces fue como, es barato, lo podemos diluir en cantidades enormes y que se lo beban, ¿no? Y vaya, no les importaba que iban a sufrir por casi una hora, una de las muertes más horribles que puedes tener. Los primeros en morir fueron los niños, los bebés. Sus padres o las enfermeras administraban como fuese posible la mezcla de jugo mortal. En la death tape se puede escuchar los llantos de los niños de fondo y a una de las enfermeras diciendo que los niños no están llorando por dolor, no, que el jugo es demasiado amargo y hace que les duelen las encías, cosa que era una obvia mentira. Los niños estarían comenzando a sufrir los efectos del cianuro en la sangre. Los bebés.
En la Death Tape puedes escuchar a Jim dando discursos de la muerte y de lo que les espera, y en el fondo se escuchan gritos, se escuchan bebés, y se puede escuchar en algún momento una de las enfermeras que dice: calma, los niños no están llorando por dolor, es que está muy amargo el jugo, les hace sentir raro en las encías. Cosa que era una verdadera mentira. Los niños están sufriendo asfixia celular, fiebres, dolores y muertes terriblemente pues atroces, ¿no? Y también es que la decisión, ¿no? Primero matas a los niños. O sea, tú como padre... Porque así, para Jim tenía mucho sentido. Una vez que matas a los niños, los padres se van a morir. O sea, ya no tienen nada más en la vida. Exactamente, ya no tienen nada, ya no hay vuelta atrás una vez que matas a los niños. Así que, y son los más indefensos, son a los que les vas a dar el jugo. No tienen que tomarlo ellos. Entonces, te digo, Jim Jones es el diablo mismo, porque sabía muy bien todo lo que tenía que hacer para hacer que su gente lo hiciera. Llevaba casi 20 años con ellos en este punto. En la Death Tape se puede escuchar cómo la esposa de Jim entra en pánico debido al desastre que está sucediendo. Los gritos, los llantos la hacen entrar en pánico y le pide a Jim que detenga el suicidio. Él le responde diciéndole: madre, no hagas esto, muere con tus hijos. Y entonces procede a explicarles cómo su hijo biológico y sus demás hijos adoptivos, así como los demás miembros del templo que no estaban en Johnstown, ya habían recibido la misma orden y probablemente en este punto ya estaban muertos. Así que, sin nada más por lo que vivir, la esposa de Jim también se bebió el cianuro. La verdad era otra. El hijo de Jim, junto con sus hijos adoptivos y el equipo de baloncesto de Johnstown, se encontraban en la capital de Guyana para un partido contra una iglesia. El chico recibió la orden de muerte de su padre, pero la ignoró y quiso detenerlo a toda costa, mientras que Sharon Amos, una de las cabecillas de Johnstown que estaba ahí, agarró a sus 3 hijos, Leanne de 21, Krista de 11 y Martin de 10, se encerró en el baño y mató a puñaladas a los 2 menores, para luego suicidarse cortándose las venas con ayuda de su hija mayor, que luego se mató con ese mismo cuchillo. O sea, ¿esto estás hablando de la gente que estaba fuera de Johnstown? Sí, que recibió la noticia y se mataron. Lo único que... Solo hubieron 3 sobrevivientes de los que estaban en ese equipo. El hijo de Jim y 2 personas más. El hijo biológico de Jim y 2 personas más de los que estaban ahí en ese hotel. Los demás recibieron la orden de muerte y la ejecutaron. El caso más jodido pues es el de esta madre, que con ayuda de la hija mayor mataron a los menores y pues después cometieron suicidio las 2, ¿no? Luego de la gente común, Jim invitó a sus guardias a participar del veneno. En las grabaciones se puede escuchar gente tomando turnos para hablar en el micrófono, para alabar a Jim e incitarles a no tener miedo. Uno a uno fueron pasándose y despidiéndose hasta que Jim, visiblemente irritado, comenzó a cortarlos y a decirles que se apuraran. En la Death Tape, la gente pasa y da discursos como los que dan en la iglesia, claro, se despiden, ¿no? Como: hermanos, gracias por haber acompañado estos años, no tengan miedo, lo hacemos, o sea... Y es desgarrador porque inclusive Jim les dice como: no, ya, ni uno más, apúrense, por favor, tenemos... O sea... La inhumanidad de Jim Jones hasta el último momento. Jim Jones fue un hipócrita hasta el último segundo. No tomó el cianuro. Aún luego de haber ordenado a 900 personas morir tan dolorosamente, él eligió una vía más rápida. Su cuerpo fue hallado acostado con una almohada en la cabeza y una herida de escopeta, que no está claro si fue autoinfligida o le habría ordenado a alguien más matarle. ¿Cómo ves a este pinche cobarde? Sabía que eso... Es que te preguntaba, ¿tú crees que sabía que iban a sufrir tanto? Sí. Por eso él decide, no voy a tomar eso. Yo no lo voy a hacer, exactamente. Hipócrita hasta el último momento de su vida. Es algo que podemos ver en muchos cultos y sectas, que la mayoría de los líderes no creen lo que predican. Es que yo creo que en algún momento solo es: no quiero perder el poder. Tengo tanto poder que ya voy a decir lo que sea. Si ya le estaba pagando a gente para que escribiera conspiraciones para él poder tenerlo, es que ya no creía. Él no creía en lo que estaba diciendo, solo le gustaba el poder, era adicto a él y iba a mantenerlo de toda manera posible.
Exactamente. Y como decíamos hace ratos, él se sentía dueño de estas vidas, de estas casi 1000 vidas que tenía. Y decidió que nos vamos todos, ¿no? O sea, ustedes son míos y ya se acabó. Y pues se toman el Flavor Aid. Que acá hay un dato muy curioso, que cuando la noticia pega en Estados Unidos, uno de los periódicos se equivoca y ponen que es Kool-Aid en lugar de Flavor Aid. Y bueno, pues, puta, demandota Kool-Aid tratando de distanciarse lo más que pueda de esta masacre. Y aún hoy en día es una frase muy común en Estados Unidos. Are you drinking the Kool-Aid, right? Como diciendo, te estás bebiendo el Kool-Aid, que lo utilizan para cuando alguien se está tomando una verdad, una mentira muy obvia, ¿no? Como algo así. O como cuando estás creyendo fanáticamente en algo, entonces te dicen como, what, you are gonna drink the Kool-Aid or what, ¿no? Haciendo referencia pues a beberte el Kool-Aid en Johnstown, ¿no? Algunas personas lograron salvarse ese día. 3 miembros del equipo de seguridad que aún no volvían de una misión ese día. También un hombre de 79 años con problemas de audición que por lo mismo no escuchó el anuncio de la reunión. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, se acostó en una zanja y se pretendió estar muerto. El caso también de una mujer de 70 que para salvarse se escondió bajo la cama hasta que el suicidio colectivo finalizó. Imagínate luego despertar y ver estos 900 cuerpos, güey, y no tener manera de salir. La gente que conociste toda tu vida, esta gente con la que pasaste las últimas décadas, ahora está y hablamos de 1000 cuerpos entre niños, ancianos, adultos. Al día siguiente arribaron las fuerzas de defensa y lo que encontraron no los dejaría de perseguir nunca. 918 cuerpos yacían en el suelo. El estado de putrefacción había sido acelerado por las condiciones de la selva. El calor, claro. Muchos de los cuerpos ya tenían larvas y nubes de moscas. Se contabilizaron 250 cuerpos de infantes entre niños y bebés. Los cuerpos tuvieron que ser levantados con palas y transportados de Johnstown a la base aérea de defensa de Dover, en Delaware, quienes ya tenían una morgue preparada para desastres multitudinarios, desde el desastre del aeropuerto de Tenerife, que es el accidente aéreo más mortal de la historia de la aviación, con 500 pasajeros muertos y calcinados. Bueno, la cantidad de cuerpos de Johnstown era tal que tuvieron que meter gente extra no entrenada para manipular estos cuerpos, gente que después fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático. O sea, imagínate, esta gente está acostumbrada a tratar con muertos, con cantidades de muertos, pero las escenas que vinieron de Johnstown fueron 900 demasiados. cuerpos, 250 de niños, gente que ya estaba en putrefacción, intentando entender, además de ellos, en este cuidado de los cuerpos después de la muerte, entender qué pasó. No fue un accidente. No, o sea, puede ser doloroso intentar aceptar, por ejemplo, algo horrible como lo de Tenerife, porque la gente murió calcinada y demás. Pero como sea, es un accidente, es un suceso horrible, pero es un accidente. Pero es que recibir 250 cuerpos de niños y saber que sus propios padres fueron los que... Puta, te deja... No puedes no pensar en ello, ¿no? Mientras estás trabajando. Y no puedes llegar a tu casa después de un día de estar cotejando cadáveres de Johnstown y neta no tener pedos por toda tu vida. Larry Layton, el que disparó en el avión, fue puesto en custodia por las autoridades de Guyana y posteriormente puesto en libertad, porque no sé si mencioné que el Cessna al final fue el único avión que logró despegar, con heridos dentro y todo, pero en plena balacera despegaron. Despega. Llegaron, pusieron a Larry en custodia y Larry utilizó la defensa de que le habían lavado el cerebro. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ordenó impedir la liberación de Larry, porque por supuesto en Guyana lo iban a liberar. Claro. Estados Unidos dicen, a este güey me lo mantienen porque lo vamos a deportar. Lo deportaron a Estados Unidos y aunque no le pudieron condenar por el intento de asesinato de los pasajeros, puesto que ese crimen había sucedido en suelo extranjero, sí se le pudo acusar de atentar contra un congresista de los Estados Unidos y gente protegida por un acuerdo internacional. Larry
fue condenado a prisión donde cumplió 18 años de cárcel. 18 años nada más. De donde salió en 2002. Larry es la única persona que enfrentó y cumplió cargos por cualquier cosa de lo sucedido en Johnstown. Fue la única persona porque todos los demás están muertos. Sí. Su hermana, Deborah Layton, escribió el libro Seductive Poison o Veneno Seductor, una historia de vida o muerte de una superviviente del People's Temple. También destaca el libro Raven, la historia no contada de Jim Jones y su gente, el cual detalla los sucesos desde el punto de vista del reportero del San Francisco Examiner que acompañó al congresista y sobrevivió. Okay. 2 libros que fueron utilizados como bibliografía de este podcast, así que si algo de aquí les interesa y quieren conocerlo, ya saben, pueden escuchar Seductive Poison de manos de la hermana del asesino del Cessna y, bueno, no asesino porque no mató a nadie, pero de Larry, y pues de manos de uno de los reporteros del congresista, ¿no? Raven. Este evento tuvo un gran impacto en la gente de esta época. Según George Gallup, creador del Gallup Poll, uno de los métodos más usados para tomar muestras demográficas, mencionó que 98% de los ciudadanos americanos habían escuchado acerca de la masacre. Es el porcentaje más alto en la historia del método. O sea, es enorme. El creador de este método dijo, güey, jamás en la vida el método había dado una tirada tan alta. 98% de la gente escucharon de esto. Todo mundo había escuchado de lo horrible que sucedió en Johnstown. Y es que son 900 personas. ¿Con cuántas personas estamos conectados? ¿No? Son 900 personas que ya tenían familias antes de que eso sucediera. Exacto. Entonces, el tío que se fue allá tenía 10 personas que estaban conectados. O sea, era enorme, era un número enorme de personas que estaban conectadas o que tenían un familiar que estaba ahí. Estado ahí, exacto. Entonces no puedes esperar que esta ola no sea gigantesca, ¿no? Y es que ¿qué otro acto de terrorismo? Porque este terrorismo puede ser tan mundial. Puta. En 9/11. Ajá, exactamente. ¿No? O sea, y sabes, ahí, vaya, fue un ataque suicida, pero es que Johnstown es como maquiavélico. Es que no lo puedes creer. O sea, ¿cómo sucede, no? Y digo, no lo puedes creer hasta que, no sé, piensas en Ruanda, o piensas en el genocidio maya, o piensas en... La mayoría de los genocidios que han sucedido en el mundo son de esa forma. Es alguien con poder que dice un día, maten a todos. Y sucede. Y de esos tenemos demasiados, lamentablemente. La hija del congresista... Que, por cierto, yo quiero recomendar a toda la gente que esté en Ciudad de México, que si no lo ha hecho, o si va a la Ciudad de México, les recomiendo visitar el Museo de la Tolerancia, que es un museo que justamente en su primer exhibición es sobre todos los genocidios que han sucedido en el mundo. Es un museo muy importante para saber un poco de la historia de esto, ¿no? Y que tienen eso en común, que tienen que ver con gente que manipula gente a un extremo tan grande como este. Pero ya no estamos hablando de 900 personas, estamos hablando de toda una raza. Claro. Sucedió en Guatemala con los mayas, sucedió en Yugoslavia, está sucediendo en este momento en varios lugares de África. Entonces... Sí, hoy decimos la palabra genocidio y creemos que es algo de una época que ya dejamos atrás y pues... No, en este momento histórico estamos viviendo uno de los genocidios más grandes contra la raza negra y afroamericana y está sucediendo. O sea, entonces a la gente que está ahí o que vaya a ir pronto a Ciudad de México, si quieren saber mínimo por el morbo cómo puede suceder esto, vayan a ese museo, es un museo muy importante. La hija del congresista fundó la Cult Awareness Network, o red de concientización de cultos, quienes posteriormente irían tras la cientología, los davidianos de David Koresh y la familia internacional, entre otros. Todos estos cultos que merecen su propio radio macabra en algún momento. 2 años después de Johnstown, Jeanne Mills, la cofundadora de Familiares Preocupados, este grupo de familiares preocupados, y su hija fueron ejecutadas en su casa en California. El caso jamás fue resuelto. Gente que se quedó allí en Estados Unidos, seguidores. ¿Quién sabe? No, ese es uno de los misterios que bordean Johnstown. La historia de Johnstown puede sonar a la locura. ¿Cómo convences a casi 1000 personas de matarte a ti, a tus hijos? De dejar tu vida, tu individualidad, tu nación. Lo que hay que entender es
que más del 60% de los miembros del culto eran afroamericanos y los demás eran de diversas razas. Eran gente que en general siempre se había sentido perseguida y segregada, y aún más en esa década. No tenían nada, además. No tenían nada, y la idea de una guerra racial no era algo que para tu afroamericano común y corriente de los 70s le sonara extraña. Y es algo que sucedió, o sea, es que en realidad se agarró de cosas muy reales. Muy real, blancos matando negros, sí, noticia nueva. Todavía, sí, va. Entonces se agarró de estas peleas reales y dijo, vamos a ser radicales, vamos a llevarlo a un extremo religioso, y lo logró. A eso súmale el sentimiento de comunidad, el confort y el apoyo que el culto brinda al principio, y cuando te das cuenta, ya no tienes nada más que el culto. Y todos los días comes mal, estás enfermo, cansado, te sientes con miedo, perseguido, y de pronto escuchas el aterrador grito de los niños muriendo. Claro que es más fácil tomar la salida. Es por eso que este caso ha pasado a la historia. Le recordó a la sociedad americana y con el tiempo a la del mundo los peligros de las sectas, del pensamiento de colmena, de la manipulación de masas, de las creencias extremistas y sobre todo de ser indiferente ante estas. Porque de los cultos de los que sabemos son los que en algún momento se desenmascaran, a menudo en medio de una tragedia, un suicidio masivo, asesinatos, vandalismo, pero aún quedan muchos más de los que solo oímos en murmuros. Bombas de tiempo que están ahí esperando a que llegue el día para beberse el Kool-Aid. Bueno, chicos, con eso llegamos al final de Radio Macabra. Casi Alan, 2 horas. Casi 2 horotas, de hecho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el podcast de hoy? Muy bueno. Creo que ha sido de mis favoritos, ha sido de los más interesantes. Cada vez que estamos hablando de esos temas, de manipulación, de cultos, de genocidio, en serio creemos que es algo muy lejano, que es algo que no tenemos cerca, pero... No, está ahí. Está ahí, o sea, ¿quién no conoce ese pequeño grupo de teatro donde todos le pagan al jefe para que puedan ser parte de ese grupo de teatro? Y donde todos los actores que quieran obtener un papel tienen que acostarse con el director, o tienen que cogerse al productor, o caerle bien. ¿O quién no conoce ese grupo Wicca? No, que de repente la jefa Wicca tiene poder sobre todas las relaciones y decisiones que tienen ellos, ¿no? Pero de repente es algo que solo tu amiga hace. Es algo que el actor hace, ¿no? Entonces, ¿o quién no conoce? Sí, es que es algo muy... A veces creo que esta gente que llega a tener tanto poder, en algún momento habría que hacer una investigación psicológica de ¿qué tal si todos tenemos el poder de ser esa persona? ¿Qué tal si toda la gente que tiene poder puede ser esa persona, no? Porque, ¿qué te lleva? O sea, ¿siempre fue un psicópata? ¿O no? ¿O solo fue el poder que lo destruyó? Es una muy buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jim Jones, ¿siempre fue un psicópata? ¿En qué momento de verdad perdió el pie y pasó de ser un cristiano metodista con ideas socialistas a ser Satán encarnado, ¿no? Entonces, lo más que les podemos recomendar es que con la información que han recopilado en este podcast, manténganse alejados de las relaciones sectarias, de las posiciones de dominación, y no permitan que los escarmienten o que los castiguen, o sea, no. Y sucede en todo, sucede en trabajos, sucede en escuelas, sucede en todos los campos posibles. Existe eso, existe alguien que tiene poder y en lo cual la gente va a buscar favores de esa persona. Y también no romanticen la palabra fanático. Creo que es algo que a mí siempre me ha aterrado mucho. Como, sí, yo soy fanático de Lady Gaga, soy fanático. Es como, no está bien. No el está fanatismo bien. No está chido, ¿no? O sea, a mí me asusta cuando me dicen que hay millones de niñas de 16 años que deciden que van a hacer menos la canción de alguien. Es como, eso es violencia y está mal. Eso es un fanatismo que parecía que no está haciendo daño, pero que sí está haciéndolo. Sí está mal. Y también, chicos, no recordar de nuevo, el People's Temple para cualquier persona que lo hubiera visto de afuera era bello. Entonces no crean que solo porque el grupo de Herbalife en el que está su hermana no es un culto solo porque todos se ven muy felices. No, es un culto económico, es un culto ejecutivo, pero sigue siendo un tipo de secta. Lo que decíamos, el coach es ahorita una cosa que la gente que se mete me aterra. ¿Cómo sigue ahí? ¿Cómo nadie está detrás de eso? ¿No?
Exactamente, o sea, al final de cuentas... Las historias siempre es eso, siempre las historias de la gente que hizo esos proyectos y dicen como, sí, pues sucedió, ¿no? Es como, si te sientes avergonzado de alguna manera... De haber estado ahí, ¿no? Algo estaba muy mal. Además, creo que llega en un momento donde en mi vida en donde he estado hablando mucho sobre el abuso y la manipulación como algo que creo que tenemos muy... constante en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Y lo tenemos en nuestras relaciones personales, ¿no? O sea, muchas de las relaciones familiares se crean a partir de eso. Claro, sí. Entonces, como que no lo habíamos hablado. Normalmente no me dicen que van a tratar los temas, pero fue como, ups, es justo lo que estoy pensando en estos momentos, ¿no? Nice, llegó justo cuando estamos en el mood, tal vez porque venimos de tratar con una persona que pareciera que estaba intentando construir su pequeño culto a su personalidad, utilizando muchas de tipo de esas tácticas. Es que eso es lo que a mí me impresiona, ¿no? No soy yo quien te está tratando mal, es los demás, ¿no? O sea, yo no te estoy haciendo eso, tú lo haces porque estás fallando, tú mostraste, ¿no? Ese fallo y te mereces esto. Claro. Entonces, y solo escuchen, ¿no? Si en algún momento ustedes se han sentido culpables de la violencia que infringieron hacia ustedes, corran. Están con una persona abusiva y manipuladora. Exacto. Y no se van a dar cuenta porque las están manipulando, ¿no? O sea, el gaslighting de toda la vida. El gaslighting. Pues bueno, gente, Radio Macabra se acerca a la recta final. Jim Jones, Jonestown y los cultos. Un tema que a mí me apasiona verdaderamente. La cuestión de las dinámicas de poder es algo que me parece muy enriquecedor. Y aparte... justo lo que mencionamos, los cultos, las sectas son tan diversas que esta sección que inauguramos hoy con Jonestown nos va a dar de todo. Vamos a ver sectas religiosas tal vez, pero también vamos a ver sectas ejecutivas, sectas de coaching, vamos a ver un poquito de todo, pero lo que tienen que llevarse ustedes, aparte de el conocimiento de las historias en sí, es las claves que utilizan estas organizaciones, justo para que no permitan que se las apliquen ni a ustedes, ni a ningún familiar o cercano, amigo, nada de eso, gente, porque estas organizaciones dependen de la masa, y la masa depende de la gente. Si concientizamos a la gente, tendremos cada vez menos actitudes y organizaciones sectarias. Otro Radio Macabra, de verdad que tenía muchas ganas de regresar a estos micrófonos. Ya era necesario, sí, qué bueno que el coronavirus nos juntó una vez más para poder hacer esto. Chicos, ¿cómo va su coronavirus? Por favor, comenten, sí. Espero que estén muy bien, espero que ahí, de donde sea que nos estén escuchando, sea México, pero también tenemos escuchas en otros países de habla hispana, que por favor nos digan en los comentarios, ¿cómo van? ¿El podcast les ayuda un poquito a amenizarles la cuarentena? Tenemos un amigo que ya escuchó varios capítulos 2 o 3 veces, entonces... Yo creo, la cuarentena se los va a terminar aprendiendo. También queremos agradecerle a todos los que han estado comentando los podcasts. No olviden, por favor, que sus comentarios son lo que hace que nosotros queramos seguir grabando, queramos seguir haciendo este proyecto que nos apasiona. Y recuerden que hay muchos temas. Si ustedes saben algo que quieran que hablemos y que pueden interesarnos, dejen ahí un comentario, lo vamos a investigar. Sí, por favor, siempre estamos buscando temas nuevos para amenizar estas pláticas. Aquí yo quiero lanzar un caso que últimamente he estado pensando mucho. Parece un chiste, pero no, en serio creo que es un caso que deberíamos de tratar. Lo pongo en la mesa por si alguien quiere darse la investigación. El caso Trevi Andrade. Shit. El Trevi Andrade. Es un super caso. Sí, pero es que, para hablar de Trevi hay que traer una mesa de especialistas, ¿no? O sea, ¿sabes? No podemos poner como solo tú y yo, porque tampoco somos tan fans de Trevi, la neta. Yo no para nada, la neta. Pero sería muy interesante traer a un fan. Y ¿sabes qué? Te voy a desenmascarar, o tal vez no. Ya veremos qué pasa, ¿no? Al final. Yo creo que siempre también, o sea, cuando hablemos de Trevi, hay otra cosa que yo creo que es importante hablar también de aquí, que es qué tan responsable es la víctima, ¿no? O sea, creo que sin duda no son por completo culpables de lo que sucedió en Johnson, pero hay muchos padres que son responsables de lo que sucedió. Claro. Entonces, eso es un tema muy interesante, ¿no? Y Trevi justamente me parece como una gran encarnación de eso. ¿Trevi es culpable o es responsable? Ok, es ahí un gran debate en otro tema de sectas y de
grupos estos cultistas. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen, chicos. Sigan apoyando el podcast. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas, incluidas YouTube, iVoox, Spreaker Radio y por supuesto Spotify. Hemos tenido unos problemas con Spotify recientemente, pero se deben de arreglar. De todos modos, tenemos varias plataformas en las que nos pueden escuchar. Si una no les funciona, por favor, migren a otra en lo que se resuelven las cosillas. Yo soy Alan. Yo soy Murdoch y aquí termina Radio Macabra. Nos vemos hasta la próxima.